Gracias al grupo de nosotras por esta invitación. Me da mucho gusto compartir con ellas esta charla, taller. Bueno, más bien que taller es charla, pero vamos a hacerla así como un poco interactiva. Y el tema que hoy vamos a abordar es muy sugerente a petición, bueno, a idea de Alejandra. ¿Sabes quién duerme contigo? Y en este tema nos estaremos enfocando al tema de las relaciones de pareja con personas psicópatas. Y la palabra ya en sí misma ya causa un poco de duda, de inquietud, quizás de, bueno, ¿quién es un psicópata? O cómo yo sé que la persona que está ahí al lado mío es una persona psicópata. Y vamos a hablar un poco de eso porque, bueno, un poco la temática es bueno, un poco de la temática es esto, ¿no? Ver qué es la psicopatía, las características de una persona psicópata, qué fases o cuáles son las fases que usa esta persona psicópata para que sea tan difícil poder salir de una relación de pareja. Nos vamos a enfocar ahorita en relaciones de pareja o relaciones amorosas. Y bueno, y ahí finalmente, ¿qué hacer frente a ellos? Si sospechamos, si sentimos o si estamos ya convencidos, convencidas que tenemos frente a nosotros a una persona con estas características. Y de hecho, este es un tema muy tabú porque se confunde con, cuando hablamos de psicopatía, pensamos en estas películas de Hollywood, ¿no? Asesinos en serie y estos programas que hay en Discovery Channel, ¿no? Crímenes sin resolver y el sociópata y eso es muy hollywoodense, no está tan alejado, digo, está alejado de la realidad porque según estadísticas, 1 de cada 1000 personas tiene rasgos psicopáticos. Quiere decir que a nuestro alrededor es muy posible, muy probable que conozcamos sin saber que tiene esa etiqueta de psicópata a una persona con estos rasgos. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué entendemos por esto de la psicopatía? Bueno, para empezar, es un trastorno mental, un trastorno disocial de la personalidad. Y cuando digo o decimos disocial, mucha gente piensa que disocial es antisocial, que es una persona retraída, introvertida, ensimismada, y no es así. Disocial significa en este caso que es una persona que va en contra de las normas sociales, en contra de, bueno, sí, de las normas de la sociedad. Por lo tanto, tiene una tendencia muy fuerte a estar violando dichas normas y por lo tanto también con mucha manipulación entre las personas que lo rodean. Entonces, repito, es un trastorno disocial de la personalidad. Y esto no lo digo yo, sino lo dice el manual que se usa en psicología y en psiquiatría para los trastornos mentales y del comportamiento. Y en este manual, que es, digamos, la Biblia, ¿no? Del psicólogo o psiquiatra, vemos cuáles son las características de una persona psicópata. Y aquí sí quisiera aclarar que alguien me decía si también había mujeres psicópatas. Desde luego que sí. Tanto mujeres u hombres hay tendencia de que sean psicópatas, pero las estadísticas demuestran que hay un nivel más alto en varones. Luego vamos a ver por qué sobre la mujer. Entonces, me disculpan los varones si yo hablo un poco más en femenino para las víctimas y de psicópatas para varones por la tendencia que hay en nuestra sociedad, pero en general aplica para ambos sexos. Bueno, ¿cuáles son las características que define a una persona psicópata? Bueno, el primero, bueno, no está en orden de importancia, pero un punto primero es una despreocupación que raya a la crueldad, ¿no? Por los sentimientos de los demás y por una total falta de empatía.
hacia el dolor ajeno o hacia las emociones de los demás. No hay, nulo. También hay una actitud muy marcada de irresponsabilidad a las normas, de lo que yo decía al principio, ¿no? Se viola, salta las normas sociales, las obligaciones sociales, tanto de la familia como de la, bueno, de la sociedad en sí misma. Entonces, no es casual que muchas de las personas que son consideradas psicópatas tengan problemas con la ley, problemas con la justicia, actitudes desleales o de fraude, por ejemplo, en esa línea. También hay una gran incapacidad para mantener relaciones personales duraderas, ¿no? Y profundas. No existe. Entonces, son algunas, aquí vemos otras. Hay muy baja tolerancia a la frustración. Y por lo tanto, hay un comportamiento no solo de impaciencia, sino un comportamiento violento. Y esta violencia se puede manifestar en la psicopatía o con personas psicópatas, no tanto en el aspecto físico, pero mucho en el aspecto psicológico. Entonces, la violencia está más planeada, dirigida en el abuso psicológico. También un psicópata tiene una incapacidad para sentir culpa y para aprender de la experiencia. Si algo cometió equivocadamente, no aprende de eso, por lo tanto no aprende del castigo, digamos, ¿no? Son personas, por lo tanto, que recurren nuevamente a delitos o a la violación constante de normas. Y también hay una marcada predisposición a culpar a los demás. Los otros son los culpables de todo lo que le pasa a él y él siempre se asume en una actitud de víctima. O al revés, o otra modalidad más bien es dar estos argumentos, dar racionalizaciones muy verosímiles sobre una situación conflictiva. Es decir, si en la pareja la persona víctima se equivoca en algo, por ejemplo, ¿qué será? Llega tarde a la comida o llega tarde a una cita en la pareja, el psicópata siempre va a culpar a la mujer, o si no, estas racionalizaciones muy verosímiles como es, a ver, ya ha pasado otras veces, no es la primera vez que te equivocas, y empieza a dar argumentos del pasado que pueden ser quizás ciertos, pero que enmaraña a la víctima de tal manera que la verdadera víctima se convierte en la verdugo o en el verdugo, y el psicópata asume ese papel de la víctima. Entonces, ¿qué otros rasgos hay? Pues hay mucha mentira, mucha manipulación para que todo gire en torno a lo que él quiere o ella quiere. También hay un estilo de vida parasitario que le llaman. ¿Qué significa esto? Pues que siempre va a estar buscando, y cuando digo siempre es siempre, va a estar buscando cómo obtener un beneficio propio a costa de que al otro le vaya mal o a que a mi pareja le vaya mal. Entonces voy a buscar siempre, siempre un beneficio personal que me satisfaga. Por lo tanto, son personas altamente egocéntricas. También hay una predisposición al aburrimiento. Estas personas necesitan una alta dosis de serotonina, endorfinas, que son las responsables del sentirse bien, y aunque ellas carecen mucho de esto, tienen que hacer muchas actividades para alcanzar esos niveles altos de serotonina, y cuando no lo tienen, hay un aburrimiento. Por lo tanto, tienen que crear conflictos, pueden crear cizaña, como se le llama, crear como la guerra en otras personas como una manera de entretenimiento. A ese grado llegan. También hay promiscuidad sexual. Digo, no se les considera las personas más fieles o leales, ¿no? En una relación de pareja.
Y también hacen uso de la triangulación. Esto es muy típico de las personas psicópatas. ¿Qué significa esto? Significa que usan o hacen uso de otras personas, de una tercera persona en la relación para que intervenga. Y lo hacen de una manera tan sutil, por ejemplo, los esposos que se enojan, ¿no? Y la persona psicópata va a buscar a la suegra o a la cuñada para que intervenga y le hable bien de él mismo o de ella misma, ¿no? Entonces siempre van a buscar a otras terceras personas para que intercedan para él y entonces la víctima pues diga, ay, pues sí, es verdad, y entonces haya una serie de manipulación al respecto. Y un gusto por el uso del poder, ¿no? No solamente del poder hablando de instancias gubernamentales, ¿no? O instancias jurídicas, sino en todos tipos de áreas de la vida. Siempre está, yo tengo el poder, por lo tanto yo tengo el control sobre ti y sobre la relación. Estos son algunos de los rasgos. Y vamos a ver, bueno, a lo mejor se preguntarán, ¿un psicópata, bueno, se hace o nace? Y déjenme decirles que a diferencia de otros trastornos de personalidad, un psicópata sí tiene un déficit cerebral. Por lo tanto, sí tiene una anomalía, digamos, estructural y biológica en su cerebro. Y vamos a ver, por ejemplo, hay estudios donde se muestran el cerebro de una persona psicópata. Si ven acá en su lado que será derecho, ¿no? Hay muy pocas áreas luminosas y las áreas negras corresponden a estas áreas que son el déficit que ellos tienen, como por ejemplo la amígdala. La amígdala la tienen mucho más pequeña que una persona promedio, no quiero decir normal, pero sí una persona promedio. Y la amígdala, por ejemplo, es una glándula muy importante que regula las emociones, especialmente el miedo y las sensaciones de amenaza. Me siento amenazado, por lo tanto me protejo o me cuido o huyo. Ellos no lo tienen, no tienen este sentido del miedo, por lo tanto no conocen esos límites y se arriesgan a muchas situaciones difíciles. Y también esta parte eh, prefrontal no la tienen desarrollada como otras personas. Si ven, la diferencia es grande, ¿no? Entre una persona, aquí dice normal, pero bueno, una persona, digamos, normal y una persona psicótica, la estructura cerebral sí es muy diferenciada. Y, por ejemplo, el córtex está encargado de la toma de decisiones. La parte prefrontal de nuestro cerebro es la encargada de tomar las mejores decisiones y ellos no tienen esto desarrollado. Por eso es difícil, casi imposible, bueno, no quiero decir imposible, pero sí muy, muy difícil que un psicópata deje de serlo. Puede estar en terapia por muchos años, puede estar bajo medicamentos, pero aún así la parte biológica de la segregación de hormonas y de las estructuras cerebrales no va a cambiar considerablemente. También hay otros factores que contribuyen, más bien que refuerzan lo anterior, la parte genética o estructural del cerebro, que son, bueno, los factores ambientales, ¿no? El contexto, la historia de la persona, abusos en la infancia, violencia de la que hayan sido víctimas u otros eventos muy traumáticos. ¿Qué sería un evento muy traumático? Bueno, abusos sexuales, violaciones a muy temprana edad, ver el suicidio de uno de esos padres o de personas significativas, una violencia sistematizada al interior de la familia, todo esto puede reforzar
la psicopatía, pero no son factores aislados, sino es más bien un conjunto de muchos aspectos de la persona. Pero en la psicopatía predomina más fuerte el aspecto cerebral. Bueno, y aquí nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil salir de una relación con una persona psicópata? Una persona a la que invité para esta charla me dijo, yo tengo experiencia, mucha experiencia en tener relaciones de pareja con personas psicópatas. Y me preguntó, ¿vas a hablar de cómo detectarlo antes para que yo pueda para que yo entre a la charla? Le dije, este es el tema, este es el tema, que es muy difícil detectarlo. Porque les voy a decir una cosa, el psicópata hace uso de 4 fases primordiales. Otros autores hablan de otras fases y con otros nombres, pero yo me quiero quedar con esto porque me parece muy claro y muy conciso. Pues el primer punto, la primera fase que usa una persona psicópata en la relación de pareja es este bombardeo amoroso, lo que le llaman el love bombing, ¿no? La etapa de la seducción, pero es una seducción exagerada. Cuando tú lo ves y tú lo conoces, piensas que es tu alma gemela, que es la media naranja, y él adopta, o ella adopta una serie de actitudes muy parecidas a las tuyas, que en este caso se pudiera decir que sí hay una empatía cognitiva. Para mí no es una empatía cognitiva, porque realmente no es empatía. Quiere decir que lo que tú dices, yo también digo, que lo que tú haces, yo también hago. Eso es lo que le llaman algunas personas la empatía cognitiva. Para mí es nada más una falsedad, una máscara, ¿no? Porque no hay realmente una empatía. Hay un camuflaje. Fingen compartir los mismos gustos que tú tienes. Y, por ejemplo, si tú dices, no, pues es que no me gusta el alcohol, no me gusta bailar, yo también, ¿eh? Detesto el alcohol y bailar no es lo mío. O sea, entonces tú dices, wow, estoy encontrando a la horma de mi zapato. Increíble. Claro, empiezan a usar todo lo que tú dices a su favor para hacerte creer de que, bueno, has encontrado a la persona perfecta, ¿no? A tu príncipe azul. También otra de las características en esta fase de la seducción es que intentan forzar la intimidad o la apresuran. Es decir, quieren ya luego pues relaciones sexuales con la idea o que te hacen creer de que es que somos tal para cual, ¿por qué lo dudas? Mira, vamos a tener esta relación y nos vamos a sentir y bla, 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 bla. Entonces hay una insistencia en esto, ¿no? Y poco respeto a tus decisiones. También suelen hablar de sus exparejas como si fueran las personas, ellas son o ellos, ¿no? Los locos, los verdugos, los malos. No, 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 si vieras qué persona, ¿eh? Pero tú eres diferente, no hay como tú. Entonces, tienden a hablar mucho mal de los demás, de sus relaciones de pareja anteriores. Esta es en la primera fase, pero también empiezan a hacer ya comparaciones, ¿no? Como, ay, mi expareja o la novia que yo tuve antes, pues, pues era muy bonita o tenía un cabello muy bonito. Entonces empiezan a compararte de una manera indirecta y tú, pues como ya estás en esta fase donde ya te bajó el cielo y las estrellas y te sientes que es tu media naranja, empiezas ahí a, a querer competir con aquella persona de su pasado. Y esto lo hacen con toda premeditación, con una alta dosis de planeación. No lo hacen erráticamente, lo planean, esa es su estrategia. Por eso es tan difícil, porque ya
el psicópata desde el inicio ya está empezando a controlar con estas seducciones y estos juegos de, de love bombing, ¿no? Del bombardeo amoroso. Algunos especialistas, psiquiatras dicen, si tú empiezas a sentir que esta persona te bombardea de lo bonito y te empalaga con palabras dulces y tú eres la persona que nunca había conocido, dicen, empieza a sospechar. Y yo creo que habría que sospechar en este primer punto. Bueno, pero les voy a seguir diciendo por qué es también difícil salir, porque no solo viene esto, viene la fase de la idealización, denigración. Esa es la fase 2, que es un juego de abuso, un ciclo de abuso psicológico, un abuso emocional. ¿Y cómo sería esto de la idealización, denigración? Pues de que de repente, bueno, me regreso, empiezan a, bueno, como la palabra dice, te idealizan, te dicen, yo no sé qué haría sin ti, tú eres el amor de mi vida, apenas cuando te conocí, etcétera, etcétera, te idealizan, te ponen hasta arriba. Y de repente pasa algo y ¡pum!, te ponen hasta abajo, ¿no? Comparándote, haciendo comentarios hostiles, a veces indirectos, directos, y juegan mucho con esto. Van aislando. Esa es una etapa también donde van aislando a la persona, ¿no? Con comentarios dañinos como, por ejemplo, si en la fase 1 de la seducción sería, por ejemplo, oye, me gustaría conocer a tu familia, ¿no? Quiero conocerlos porque seguramente son tan lindos como tú y quiero que me conozcan y etcétera, etcétera. En esta fase empiezan a decirte, oye, pues creo que tu familia no te valora, creo que tu familia te critica mucho, yo creo que te deberías de alejar de ellos, porque ya empiezan a criticar a tu familia haciéndote ver a partir de algunas señales que ellos detectan para agarrarse de ahí y para hacerte sentir de que tú eres valiosa ante él, pero ante tu familia no, ¿no? Por ejemplo. Y empiezan así a aislarte de familia, de tus amigos. Oye, esa amiga no te conviene o ese amigo creo que te está tomando el pelo y está abusando de ti. Y empiezan a... Y esto empieza de lo pequeño a lo grande, va gradualmente. Por eso es tan difícil poder detectarlo, porque no sé si ustedes conocen este cuento de la rana que la meten a una olla de fuego, pero el agua está así tibiecita y gradualmente van subiendo de temperatura, gradualmente van subiendo de temperatura y la rana se va aclimatando, se va acostumbrando a ese calor del agua, ¿no? A la temperatura. Y como se va aclimatando, no se da cuenta que un día el agua va a hervir y ella se va a quemar y va a morir. Entonces, algo pasa así a nivel emocional. Es todo tan gradual que para la víctima es muy difícil percatarse de que esto va a ir creciendo hasta que el agua esté hirviendo y termine ella o él quemándose. No es lo mismo que el agua ya hirviendo, metes ahí a la rana, ¿verdad? En ese momento la rana salta. Su instinto de supervivencia es huye, brinca, a diferencia de la otra técnica, de la estrategia que usa justamente el psicópata. Y algo muy peligroso, yo digo así, muy peligroso, por eso lo puse aquí con signos de peligro, es que aplican este refuerzo, lo que le llaman refuerzo intermitente. ¿Qué significa esto en unas relaciones de pareja? Bueno, que el psicópata o la psicópata sabe cuáles son tus puntos vulnerables, cuáles son de lo que qué es lo que tú necesitas. Y eso te da. Haz de cuenta que te da un dulce, ¿no?
y tú lo recibes y lo estás ahí saboreando y de repente pasa alguna situación, se enoja, te retira ese dulce, te retira el cariño, te retira cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, te lo quita y ¿qué pasa? Esto se vuelve, es la parte donde nos volvemos adictivos, adictivas, porque en el refuerzo positivo, es decir, a ver, para que estés contenta, te doy esto. Y puede ser desde cariños, sexo, incluso usan mucho el sexo en esto, dinero, halagos, cosas materiales, pero también cosas emocionales, ¿no? Este sentido como de protección, ya que estoy contigo, mi amor, y mira, no te va a pasar nada malo porque yo estoy aquí. ¿Y qué pasa con la víctima? Ahí está sintiendo, se va a generar en él o en ella una serie de hormonas, hormonas del bienestar, va, va generando serotonina, oxitocina, dopamina, todo eso, hormonas responsables del bienestar y de la felicidad. ¡Wow! ¡Qué bien me siento!, ¿no? Después de hacer el amor con él, ¡wow! ¿No? Eh, digo esto porque usan mucho las relaciones sexuales para la manipulación. Y de repente te denigran, te ponen por los suelos y te quitan, te retiran ese refuerzo, ¿no? Y te quedas así vacío. Entonces tú estás en la búsqueda de otra vez sentir esa alegría, ese placer, esa felicidad, y es como una droga. Necesitas buscar algo para conectar con el psicópata para que él nuevamente te dé esa recompensa. Y eso es el refuerzo intermitente y es muy peligroso salir de ahí porque aunque nuestra mente diga una cosa, nuestro corazón y la parte química de nosotros nos dice lo contrario. Qué bonito es sentir la dopamina y la serotonina a flor de piel, entonces la busco. Y también en esta fase hacen sentir a la víctima como la culpable, ¿no? Todo lo voltean a su favor y en contra tuya. No importa lo que digas, lo que hagas, lo que hayas hecho o dejes de hacer, tú eres la culpable. Entonces, mucho cuidado con eso, porque aunado con el refuerzo intermitente, empieza a haber en las víctimas una gran confusión y empiezan a sentir, si es cierto, yo soy la equivocada, pues el que me quiere tanto, el que mira cuánto se esfuerza, seguramente soy yo, ¿no? Entonces empezamos a tener argumentos o a justificar las actitudes del otro. Por eso es difícil salir. Y viene una tercera fase, que es la fase de la desestabilización, ¿no? Donde en esa fase 2 de te denigro y te idealizo, te denigro y te idealizo y te pisoteo y luego te subo en un pedestal y luego te tiro y luego otra vez te subo, logró desestabilizar emocionalmente a la víctima. La persona está ya rota emocionalmente y con una sensación de culpa, una sensación de impotencia, de indefensión, sentir en verdad que todo ha sido lo negativo por ella. Y aquí estaba yo buscando una palabra que refiriera a esta sensación que tienen los psicópatas y no la encuentro en español, a ver si ustedes me dicen. En alemán se dice Schadenfreude, existe la palabra en alemán Schadenfreude. No sé allá en francés cómo se dirá o en inglés, para el que nos está escuchando, Carlos que nos escucha desde Canadá o alguien que nos escucha allá en Suecia. Significa la alegría de que a ti te va mal. De eso me alegro, de que te vaya mal. La alegría del mal ajeno. Hablando de relaciones de pareja, me alegro que te vaya mal, que lo sientas mal, porque esto le da al psicópata una sensación de poder, de control, que es de lo que él vive y de la manipulación, así puede manipularte mejor. Bueno, fase 4 es lo que le llaman el descarte.
es pues el abandono, no solamente el abandono físico, sino también un abandono puede ser emocional. Se van, ¿no? Se alejan. Algunas personas psicópatas o aplican la ley de hielo. No te hablo, te ignoro, no existes para mí, aunque estemos conviviendo en la misma casa. Entonces, eso es muy fuerte para una persona. Bueno, para todos, ¿no? Para todos seres humanos esto sería muy amenazante, pero el psicópata lo hace con toda la planeación para que tú estés indefenso, indefensa. Entonces, también cometen o aplican lo que se llama el ghosting. Es una palabra inglesa, ¿no? Que es desaparezco, ¿no? Un día nos enojamos, nos peleamos y ¿sabes qué? Ahí te ves, adiós. Se va y se va. Y no regresa en varios días, semanas o meses. Entonces, no hay explicación, no hay un contacto, no te dice por qué se fue o por qué se quiere ir. Entonces, siempre te va a ver, siempre va a poner a ti como la causa de todos los males. Tú eres siempre, siempre el o la culpable. O bien, la otra modalidad que usan es que cometen acciones, hacen actos para que seas tú el que se vaya. Y después venga con el argumento, sí, el malvado fue el otro, ¿no? Yo el pobrecito o la pobrecita, miren de mí, ¿no? Y ese es el juego manipulativo que usan. Y otra vez, ¿no? Empiezan con una nueva pareja, por eso no tienen relaciones duraderas. Y también empieza la historia, ¿no? De la otra, mi ex o el otro, mi ex, qué malvado fue, ¿no? Y otra vez el ciclo. ¿Se dan cuenta? Es muy difícil porque está de por medio el afecto y los seres humanos necesitamos este afecto como una necesidad básica, así como comer, como dormir, el sentirnos amados, apreciados, valorados, es una necesidad. Y él o ella juega muy bien a esto, ¿no? Mientras idealiza a la persona. Bueno, ¿qué hacemos? O si tú sabes de una persona que está viviendo una relación de lo antes descrita, ¿qué podemos hacer? Algo que se dice mucho es contacto cero, porque el psicópata siempre va a estar ahí para ver qué más puede sacar de ti, qué beneficio, y sentir esa manipulación y el control y el poder. Así que lo mejor en estos casos es cortar, y eso es el contacto cero. Bloquéalo, cierra todos esos canales de comunicación en redes sociales para que no te vuelva a buscar o no sepa de ti, de tu identidad o de tu paradero. Esto muchas veces es difícil cuando hay personas que, bueno, hay un matrimonio o hay hijos o están en el mismo trabajo, ¿no? En relaciones laborales. No es tan fácil, pero bueno, aquí hay una lista que hice para ver qué más nos puede apoyar. También es importante que busquen ese círculo de apoyo, esa red de apoyo, esa gente que crea en ti, porque lo que hace el psicópata es aislarte y luego hacerte quedar mal frente a los demás. Por eso, cuando tú hablas o cuando la persona víctima se atreve, toma el valor y el impulso de poder hablar de su relación de pareja, de esta psicopatía, los otros no le creen. Pero ¿cómo? Si él es bien un caballero, un bien buena onda, pero es bien, bien lindo, o ella, ¿no? Muy amable, muy risueño, muy claro. Esa es la primera máscara que ponen ante todos. Por eso es muy difícil que la víctima pueda ser creída o creíble, ¿no? En sus argumentos, porque la gente va a decir, no, estás hablando de otra persona. Entonces, sí es importante que busquemos ese apoyo de gente que sí crea en ti, sea familia, amigos,
u otro tipo de personas, ¿no? Como alguna institución, como gente que está más sensible a este tipo de situaciones, como grupos de derechos humanos o grupos de prevención de la violencia de género, etcétera. Entonces, algo también que se recomienda es crear una lista de horrores. Se oye muy feo, se oye muy horroroso esto, ¿no? Crear una lista de horrores. Ay, pero qué horror. Pero sí, ¿sabes por qué? Porque la víctima va a llegar un momento en que tenga amnesia, lo que le llaman una amnesia perversa, es decir, todo lo malo que me hizo él o ella se me olvida. Hubo un momento en que se me olvida y yo empiezo a tener una distorsión de pensamiento, lo que le llaman disonancia cognitiva, como, a ver, sucedió, pero yo creo que sucedió de otra manera. Entonces lo interpreto para querer justificar la situación, para sentirme quizás menos culpable o culpar menos al otro. Hay toda una serie de experiencias ya, ¿cómo se llama? Con protocolo, ¿no? Donde la persona víctima dice, sí, tuve amnesia, no me acuerdo de estas cosas. Y solo cuando tú lo escribes y pasado el tiempo lo vuelves a leer, recuerdas que lo que viviste no fue mentira, no fue inventos tuyos, fue lo real, fue lo que sí existió y necesitas salir de esa experiencia de evitación o de decir, él no fue tan malo, ¿eh? No fue tan malo. O sea, a ver, es un psicópata y no va a cambiar. Entonces, hacer esta lista de horrores o lista de experiencias negativas te va a ayudar a agarrar fuerza interna para decir, sí, esto lo viví, esto me sucedió a mí, por lo tanto, no tengo por qué culparme de lo sucedido. Y eso viene ahí a otro punto que necesitamos trabajar, es comprender que no eres culpable. Luego te digo por qué, que no eres culpable. ¿Qué pasa si tienes hijos? Bueno, reduce al mínimo esas intervenciones o esas comunicaciones y siempre deja registro auditivo o escrito de esas conversaciones, porque el psicópata siempre te va a voltear, como decimos en México, la tortilla, ¿no? A su favor y te va a decir, no, 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 tú estás equivocada, entendiste mal, no es lo que yo quería decir. Entonces, te hace sentir como, con toda esta serie de comentarios, como si tú finalmente sí fueras el loco o la loca, o el inadecuado o inadecuada. Entonces, por eso es importante que tengas esto registrado. Y si hay ese miedo de que pueda hacer algo, bueno, si él va a buscarte o a verte, busca apoyo de alguien de confianza para que esté presente ahí. Incluso puedes llamar a la policía a ese grado. Y no tengamos miedo de empezar a crear esta cultura de la denuncia. Y yo sé que no es fácil esta cultura de la denuncia cuando la persona que está frente a mí, pues es el padre de los hijos, ¿no? De mis hijos, o mi pareja a la que tanto quise. Hay un vínculo afectivo. Entonces, pero aún así, podemos hacerlo con el apoyo o la ayuda de un tercero que esté ahí en ese soporte emocional. ¿Qué otra cosa? Saca copias de documentos importantes, ¿no? Antes, por supuesto, antes de que salgas de la casa o antes de que hagas contacto cero. Documentos importantes de él y de ti, o de ambos, ¿no? Como cuáles, pues estado de cuenta, tu pasaporte, tu carnet de identidad, tu acta de matrimonio, pólizas de seguro si lo hay, ¿no? De bienes inmuebles, ¿no? Contratos, porque
pues uno nunca sabe, ¿no? En algún juicio o en alguna parte legal, qué te puede perjudicar. Entonces es mejor tenerlos, bueno, aquí se me olvidó escribir, y resguárdalo con alguien de confianza, no lo tengas tú, porque un psicópata puede estar también revisando, monitoreando tus acciones. Entonces, no los guardes, busca que alguien más lo tenga en su poder, alguien de confianza. Bueno, lo que ya dije, graba estas conversaciones que tiene contigo, ¿no? Bueno, la otra también, lo que ya les había comentado antes, un plan de acción antes de salir de esta relación. Ver dónde te quedas, cómo te quedas, con quién te quedas, por cuánto tiempo te quedas, de qué dinero dispones, con qué gente y apoyo puedes contar para que no te salgas y estés en un estado de total indefensión y de vulnerabilidad, más de lo que ya has estado en esa relación de pareja. Entonces, hacer un plan de acción ayuda mucho. Y esto de la culpa sí es importante hacer hincapié porque fíjate que si posiblemente has sido tú víctima de una relación con un psicópata, no es porque eres tonto o tonta, no es porque eres débil o débil, no es porque seas inadecuado, no es porque tengas un déficit mental, nada de eso. Lo más seguro es porque tú o la persona que es víctima es una persona altamente empática, porque es una persona bondadoso. ¿Por qué? Porque justamente esa es la parte como el psicópata ve en esas personas, así como el oro, ¿no? En el río. Dice, de aquí me puedo agarrar porque va a ser empático conmigo, ¿no? Va a ser bondadoso conmigo. Y entonces al final la víctima corre el riesgo de asumir la culpa, de sentirse la responsable o el responsable de lo que está sucediendo, de lo que sucedió, va a intentar que la relación mejore y entonces eso él es como hincharse del ego, ¿no? Qué importante soy para esta relación. Entonces, nada más te lo digo que es por tu o por la empatía tan alta que tienen y por la bondad también que tienen. Y también habrá que agregar esta parte vulnerable que todos tenemos. ¿Quién no tiene heridas de la infancia? A ver, alce la mano el que no tenga heridas de la infancia. Todos tenemos heridas de la infancia. ¿Por qué? Porque mamá y papá pues dieron lo que pudieron dar porque no sabían hacerlo de otro modo, no sabían darlo de otra manera, porque nosotros teníamos necesidades que no fueron satisfechas quizás, muy posiblemente en nuestra infancia, y haya quedado ahí una herida. Entonces, estas heridas de la infancia, si no las hemos trabajado en la vida adulta, pues seguiremos ahí con ese dolor, ¿no? Como cuando te caes y ahí está esa heridita, ¿no? Nos vuelve ciertamente vulnerables, nos vuelve temerosos de que no me vaya yo a caer, entonces me voy con cuidado. Y entonces, pues estas heridas de la infancia no sanadas hacen que nos enganchemos pues con estas personas eh, altamente manipulativas, manipuladoras y todo lo demás que ya dije, ¿no? ¿Qué más ayuda? Pues sí, para podernos reconstruir, iniciar un proceso terapéutico, ya sea individual o en grupo. A mí me gusta que también en grupo se puedan trabajar porque cuando uno escucha a otras personas víctimas, hay una serie de alivio o de descanso o de consuelo de decir, ay, no fui yo la única, no era yo la loca, no era yo la que veía o el que veía cosas que eran inadecuadas, sí existían.
y el otro o la otra me las cambiaba. Entonces, cuando yo escucho esto en un grupo, hay un soporte emocional. Y esto también implica, bueno, volver a reconstruir como el ave fénix, ¿no? De las cenizas, volvernos a levantar y reconstruir esta autoestima y esta resiliencia que fue altamente dañada, ¿no? Donde necesitamos recuperar la confianza en nosotras o en nosotros, la seguridad personal, el autoconcepto positivo de mí mismo, ¿no? Mi autoeficacia, es decir, sí, soy una persona eficaz, ¿no? Sentirme eficaz. Porque todo eso, ahora perdón por la palabra, pero se fue al carajo, ¿no? Con la persona psicópata. Y algo muy importante, soltar la culpa y trabajar el autoperdón. Antes que todo, trabajar el perdón hacia sí mismo. Porque no hay culpa, pero se siente la culpa. Entonces, trabajar ese perdón a ti mismo, a ti misma, va a ser también sanador y liberador. Bueno, me quedé con algo. Bueno, sí quería yo decirles por qué los hombres tienen un alto índice de ser psicópatas, a diferencia de las mujeres. Fíjense que la hormona de la testosterona juega ahí un rol muy importante. O sea, las hormonas ahí hacen su juego, ¿no? Están jugando. Y la testosterona, que es esta hormona que le da al varón esta cierta capacidad de agresión, bueno, se aumenta, ¿no? En mayor potencia. Entonces, por eso es una de las varias razones por las que es el varón más propenso a ser una persona psicópata a diferencia de las mujeres. Pero de que las hay también, las hay, ¿eh? No metamos esto en que todo esto es de un solo lado. Bueno, pues me gustaría que pasara, ay, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, antes que nada, gracias. Y gracias por la atención, gracias al grupo de nosotras, gracias a Alejandra. Ahí les dejo mis datos de contacto y no sé si pasamos a preguntas, reflexiones, comentarios.